En esta oportunidad vamos a hablar de proteólisis y nos vamos a enfocar en una de las vías de degradación de proteínas, que sería la vía lisosómica. La proteólisis es un proceso normal, es un proceso natural que ocurre en todas las células del cuerpo y su velocidad puede estar regulada por determinadas situaciones fisiológicas, como por ejemplo el ayuno o la inanición. En un adulto se metabolizan 5 gramos de proteínas al día por kilogramo de peso, o el 2% de las proteínas se cambian al día. Normalmente las proteínas que son degradadas proporcionan aminoácidos y estos aminoácidos pueden ser utilizados nuevamente para sintetizar las mismas proteínas. A este proceso se le denomina recambio proteico y determina el ciclo de vida de una proteína. El recambio proteico básicamente está determinado por la velocidad de degradación, o sea, por la proteólisis, y por la velocidad de síntesis de estas proteínas. En una persona adulta, la velocidad de recambio debe ser similar. La velocidad de degradación debe ser proporcional a la velocidad de síntesis. Hay que tener en cuenta que cerca del 75% de los aminoácidos obtenidos por un proceso de proteólisis son reutilizados, mientras que el 25% restante necesariamente va a ser eliminado porque nuestro cuerpo no posee reservas de aminoácidos. Por lo tanto, los aminoácidos obtenidos del proceso de proteólisis no se almacenan y son rápidamente degradados. Los aminoácidos restantes se van a eliminar en dos etapas. La primera de ellas es eliminar el nitrógeno amino en forma de amoníaco, y el amoníaco básicamente es tóxico e insoluble, por lo tanto, el amoníaco debe ingresar al ciclo de la ornitina o al ciclo de la urea, y en este ciclo el nitrógeno se utilizará para sintetizar urea. La característica de esta urea es que ya no es tóxica y además es una molécula mucho más soluble, por lo tanto se puede eliminar en la orina. El resto de la molécula, que la denominamos esqueleto carbonado, que varía dependiendo del aminoácido que estamos degradando, se va a convertir finalmente mediante procesos metabólicos en intermedios anfibólicos. Con estos intermedios anfibólicos podemos generar o glucosa o nuevos aminoácidos, o podemos generar cuerpos cetónicos o ácidos grasos. La cantidad de aminoácidos metabolizados determina la cantidad de nitrógeno excretado. Y aquí podemos mencionar una cosa importante. Si la cantidad de nitrógeno ingerido es mayor que la cantidad de nitrógeno excretado, estamos hablando de un balance positivo de nitrógeno. Si la cantidad de nitrógeno ingerido es menor a la cantidad de nitrógeno excretado, estamos hablando de un balance negativo de nitrógeno. El balance positivo de nitrógeno ocurre durante el crecimiento o ocurre durante el embarazo, mientras que el balance negativo de nitrógeno, donde el gasto de aminoácidos es mayor que la ingesta de aminoácidos, ocurre en procesos, por ejemplo, después de la cirugía, en algunos tipos de cáncer, en enfermedades como el kwashiorkor o el marasmo. La proteólisis, por lo tanto, no es un proceso que simplemente consiste en destruir una proteína. Es básicamente un proceso celular que regula muchos otros procesos celulares. Además, la proteólisis cumple diferentes funciones. Algunas de las funciones que podemos resaltar serían evitar la acumulación de proteínas anómalas, evitar la acumulación de proteínas mal plegadas, luchar en parte contra el envejecimiento celular, permitir el aporte de aminoácidos como aporte energético, sobre todo en periodos de ayuno e inanición, regular la cantidad de proteínas relevantes que hay en una célula, regular procesos celulares, controlando los niveles citoplasmáticos o nucleares de proteínas. Por ejemplo, gracias a la regulación de factores de transcripción, se puede regular el ciclo de división celular, también se puede regular el metabolismo de colesterol, también se puede participar en los procesos en el procesamiento de antígenos,
también es responsable de, en parte, la respuesta inflamatoria y básicamente es capaz de regular procesos de transcripción genética. Estas son tan solo algunas de las funciones que cumple el proceso de proteólisis. El proceso ocurre básicamente en todos los tejidos, aunque ocurre principalmente en el músculo durante los periodos de ayuno e inanición, y es del músculo donde se extrae una gran parte de aminoácidos que finalmente se convertirán en glucosa. Este proceso ocurre casi en todas las células del cuerpo y se da gracias a unas enzimas denominadas proteasas, que actúan de la misma forma que las enzimas digestivas. Hay endo y exopeptidasas que romperían enlaces peptídicos mediante la adición de moléculas de agua. Las proteasas pueden estar ubicadas en diferentes partes de la célula. Por ejemplo, podrían estar asociadas a la cromatina en el núcleo, podrían estar asociados a los peroxisomas, podrían estar endosados a la mitocondria, también se los puede encontrar en el retículo endoplasmático y también se puede encontrar en la membrana citoplasmática. Por lo tanto, la ruptura de proteínas puede ocurrir en el citoplasma. Además, también se encuentran en una cantidad abundante en los lisosomas. Y recuerden que los lisosomas contienen una gran cantidad de exopeptidasas, pero una superior cantidad de endopeptidasas, como por ejemplo las catepsinas, D, B, L o H, que tienen diferente especificidad sobre las proteínas celulares. En este punto aparecen dos opciones para el proceso de proteólisis: que la proteólisis ocurra en el lisosoma o que ocurra en el citoplasma gracias al complejo ubiquitina-proteasoma. ¿De qué depende el camino? Básicamente de las características de la proteína que se va a degradar. Entonces, la proteína diana es la que determina si su degradación sería vía lisosómica o vía ubiquitina-proteasoma. Hay características importantes que determinan si se utiliza la vía lisosómica o la vía citoplasmática. Por ejemplo, si la proteína es extracelular o es una proteína de membrana, se utiliza la vía lisosómica. Si la proteína es citoplasmática, se utiliza la vía citoplasmática. Aunque hay proteínas citoplasmáticas que utilizan la vía lisosómica. Por ejemplo, habrá proteínas que tienen el tiempo de vida media alto, por lo tanto necesitan utilizar la vía lisosómica. ¿Qué es el tiempo de vida media de una proteína? Es el tiempo necesario para disminuir a la mitad la concentración inicial de estas proteínas. Hay algunos factores que aumentan el tiempo de vida media de una proteína y otros factores que disminuyen el tiempo de vida media de las proteínas. Por ejemplo, si el tiempo de vida media se extiende, utilizaría la vía lisosómica. ¿Cuándo se extiende? Cuando las proteínas tienen un mayor punto isoeléctrico o cuando las proteínas están asociadas a alguna coenzima o algún cofactor o cuando una proteína está asociada a un ligando, por ejemplo, a algunos receptores de hormonas. Por otra parte, el tiempo de vida media disminuye cuando una proteína presenta en su composición unos residuos denominados de región PEST, que es prolina, ácido glutámico, serina y treonina. Además, el tiempo de vida media disminuye si en el extremo amino terminal de la proteína tiene residuos desestabilizantes. Pero si tiene residuos estabilizantes, su tiempo de vida media aumentará y posiblemente utilice la vía lisosómica. El tiempo de vida media varía dependiendo de las proteínas. Por ejemplo, algunas proteínas hepáticas tienen tiempos de vida media que varían entre 30 minutos y 150 horas. Habrá otras proteínas que tienen alrededor de 100 horas de vida media, por ejemplo, las enzimas constitutivas o las proteínas constitutivas o también denominadas proteínas normalizadoras o housekeeping proteins. Por otra parte, habrá proteínas cuyo tiempo de vida media va a ser mucho menor. Por ejemplo, las proteínas reguladoras en las que nosotros encontramos algunos factores de transcripción o incluso las mismas enzimas que cumplen funciones reguladoras durante los procesos metabólicos. El tiempo de vida media de estas está entre 0,5 y 2 horas. Como un ejemplo de la diferencia entre el tiempo de vida media podemos encontrar a la ornitina descarboxilasa, cuyo tiempo de vida media es de minutos,
Y también podemos encontrar al citocromo C, cuyo tiempo de vida media puede variar hasta meses. En este punto vamos a hablar del detalle de cómo ocurre el proceso de proteólisis en una de las vías, que sería la vía lisosómica. Recuerden que la vía lisosómica se utiliza para proteínas de vida larga, proteínas extracelulares, proteínas de membrana, proteínas que carecen de región PES o proteínas que en su extremo amino terminal poseen residuos estabilizantes. Es una vía que no requiere de ATP, por lo tanto es una vía muy común utilizada por las células para procesar un montón de proteínas. En el plasma transitan muchas proteínas de diferente tipo. Existen algunas glucoproteínas como por ejemplo la FSH o la LH, e incluso la insulina y las lipoproteínas plasmáticas van a seguir este mismo proceso. Algunas de estas proteínas pierden en su recorrido un carbohidrato, el ácido siálico, de los extremos reductores, y se convierten en acialoproteínas. Las acialoproteínas son reconocidas por receptores que se encuentran en el hepatocito. Entonces, en la membrana de los hepatocitos se encuentran receptores para acialoproteínas que van a generar un reconocimiento sobre estas proteínas plasmáticas y van a hacer una fijación sobre las membranas celulares. Una vez fijada esta proteína a su respectivo receptor, ocurre un proceso de endocitosis mediada por receptor, en donde se genera un proceso de invaginación y tanto el receptor como la proteína son incorporadas al interior de la célula. Entonces, hay unas estructuras denominadas hoyuelos cubiertos que básicamente tienen una proteína que es la clatrina. Entonces, cuando el ligando, en este caso nuestra proteína, se fija al receptor, esas estructuras de clatrina empiezan a polimerizarse hasta formar una vesícula cubierta. Entonces, cuando la vesícula ya está completamente interiorizada y rodeada por clatrina, se denomina vesícula cubierta. Después del proceso de interiorización, la clatrina se despolimeriza y genera unas estructuras denominadas triskeliones de clatrina. Entonces, la vesícula en la que está nuestra proteína fijada aún al receptor se denomina endosoma temprano. Antes de la fijación con los lisosomas, los endosomas tempranos son capaces de fusionarse con vesículas de redistribución. Entonces existen vesículas de distribución dentro de la célula que permiten fijarse a esta proteína y rescatar algunas estructuras importantes que pueden ser utilizadas posteriormente, por ejemplo, los receptores. El pH en este endosoma, que ya se denomina endosoma tardío, es un pH ácido, es un pH aproximadamente de 5, lo que permite que la proteína se disocie del receptor y el receptor se asocie a parte de la membrana de esta vesícula, que posteriormente sería extraída y reutilizada para hacer un reciclaje de receptores. La vesícula resultante, por otra parte, es capaz de asociarse a lisosomas. Entonces, los lisosomas, recuerden que son estructuras celulares que tienen muchísimas enzimas, hidrolasas principalmente, que pueden actuar sobre todas las biomoléculas, pero en este caso nos vamos a enfocar en las catepsinas. Hay diferentes tipos de catepsinas que son endopeptidasas o exopeptidasas que pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, la catepsina B, catepsina D, catepsina L y catepsina H. Estas endopeptidasas son capaces de hidrolizar los enlaces peptídicos que están haciendo parte de la proteína. Por lo tanto, cuando actúan las catepsinas, la proteína se va a convertir en péptidos y en aminoácidos. Cada una de estas catepsinas se diferencia porque tienen diferente tipo de especificidad sobre residuos de aminoácidos. Cuando la vesícula se une entonces con el lisosoma, forma una estructura denominada endolisosoma. Una vez formado el endolisosoma, las proteínas ya pueden entrar en contacto con las enzimas peptídicas. Por lo tanto,
Las endopeptidasas rompen enlaces peptídicos internos, las exopeptidasas rompen enlaces peptídicos externos a partir del extremo amino o carboxilo, y al final lo que vamos a obtener es péptidos de menor tamaño que pueden ser hidrolizados por peptidasas citoplasmáticas o aminoácidos libres. Recuerden que el aminoácido libre necesita dos procesos de eliminación. Por una parte, necesitamos saber qué le pasa al grupo amino. Ya sabemos, se convierte en urea cuando entra el ciclo de la ornitina, y el resto, lo denominado estructura o esqueleto carbonado, genera compuestos anfibólicos que permitirán generar glucosa, cuerpos cetónicos o ácidos grasos dependiendo de la disponibilidad energética del cuerpo. Hasta este punto hemos visto generalidades e importancia del proceso de proteólisis. En un próximo video hablaremos de la segunda vía de destrucción de proteínas, que sería la vía de la ubiquitina proteasoma.